Bueno, buenas tardes. Aquí en este circuito se presentará la simulación del generador PWM analógico para disparo TRIAC. Como podemos observar, este circuito está compuesto por cuatro amplificadores operacionales de referencia LF353, un MOB 3031 y un TRIAC. Estos amplificadores operacionales están polarizados a más 12 voltios y a menos 12 voltios. Los dos amplificadores, los dos primeros, donde ambos contienen un capacitor para un filtro de señal sinusoidal, que es la alimentación, y un diodo rectificador. Y de ahí pues la señal avanza pues al transistor que podemos ver acá, que en ese momento se polariza en la región de saturación para permitir el paso de la corriente que se encuentra conectada en paralelo al capacitor y a la resistencia en este amplificador. Después de rectificarla, pasa al siguiente amplificador y este la transmite amplificada al MOC, al octocoplador TRIAC, que pues para controlar la corriente y de ahí al TRIAC. Eh, donde pues aquí su funcionamiento es cerrar un contacto entre las dos terminales, entre ánodo 1 y ánodo 2, para dejar pasar la corriente cuando se le aplica una pequeña corriente al otro terminal, que en este caso sería el gate. Entonces pues aquí voy a presentarles la señal de respectiva salida de cada uno de los amplificadores. Aquí podemos observar la primera señal, que es después de pues, la primera señal, que sería igual en ambos amplificadores, que lo que ahí pues lo que está haciendo es rectificar casi la señal sinusoidal. Aquí podemos ver la segunda señal, que ya es la descarga del condensador, de los condensadores, con el transistor, con el diodo, perdón. De ahí pues pasa, avanza la corriente y vamos a proceder la tercera señal del tercer transistor. Aquí la podemos ver que ya está en inversa a la señal casi que entró. De ahí pasa al siguiente transistor, al amplificador, perdón. Y ahí pues ya la termina casi que rectificándola. O sea, ya es una señal muy, muy amplia. Y ahí pasa pues al MOP para lograr hacer el encendido de la bombilla y alimentar el transformador. Bueno, muy buenas tardes. Voy a explicar el tema del cableado. Aquí iniciamos con el U2A, que nos entra el amplificador operacional, nos entra la señal a la entrada inversora. Y la entrada no inversora está a tierra, sale de la salida del amplificador operacional, el cual solamente lo único que nos hace es amplificar la señal de entrada, como se puede ver ahí, la cual la señal de entrada es la amarilla y la señal de la salida del amplificador operacional es la azul. El filtro que nos actúa como un filtro, el condensador que nos actúa como un filtro y el diodo que nos hace es que solo permita el paso del ciclo positivo de la señal. Para el U3B, simplemente que este amplificador me usa la señal positiva, el ciclo positivo de la señal alterna, y este me usa el ciclo negativo de la señal alterna. Aquí podemos ver la señal de salida en el diodo y la señal de salida en el filtro, el cual la señal del diodo es la amarilla y la del filtro es azul. Y aquí podemos ver la del diodo mucho más amplificada. Esta señal la podemos comparar. Aquí podemos ver la señal del diodo es la azul y la señal de salida del amplificador operacional es la amarilla. De aquí sale para la compuerta del transistor. Al activarse el transistor me permite que este circuito pase me esté funcionando el amplificador operacional U2B. Me hace como una especie de un cambio de estado digamos de 5 a 0 voltios, y al aumentar me hace una curva por el condensador. Aquí podemos ver cómo se ve en la señal azul un poco más amplificada. Bueno, aquí me llega la entrada no inversora. Aquí en la entrada inversora
tenemos lo que es la señal continua, la entrada de la señal continua, que podemos variar mediante este potenciómetro lineal. Y aquí el 1 es la señal de salida, el cual se nos va para la resistencia que va antes del MOC. Entonces, como lo podemos ver aquí en la señal azul, es la señal que sale del amplificador operacional la señal que llega acá. Ahí no se puede ver muy bien, lo único que hace es cambiar abruptamente los cambios de estado. Aquí lo podemos ver mucho más claro. Se puede ver ya como tal una señal cuadrada, solamente que tiene un ciclo útil muy alto en este momento, pues por los datos de la simulación. Bueno, antes de explicar el tema del MOC, podemos también ir mirando fichas técnicas, digamos la del LF353, que nos permite decir que el amplificador operacional entre su entrada inversora y su entrada no inversora puede tener una diferencia de potencial de más o menos 30 voltios. Esto digamos, y en la entrada y la alimentación puede ser de más o menos 18 voltios como entrada máxima. El diodo 1N4007, que fue el que usamos, nos dice que el valor máximo de bloqueo en DC es de 1000 voltios, el valor máximo, tanto este como este son 14007. Y el transistor que tenemos aquí, que es el 2N3904, nos dice que el voltaje máximo entre colector y base son de 60 voltios, entre colector y emisor de 40 y entre emisor y base 6 voltios. Listo. Vamos a explicar el tema del MOC. Él por dentro trae como un diodo emisor, el cual activa un componente optoelectrónico que mediante el impulso de la señal de entrada del diodo, el cual es nos bota la señal de disparo para el TRIAC. El TRIAC es un dispositivo semiconductor bidireccional, nos permite actuar como un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna, por lo que lo estamos usando en este tipo. También tenemos acoplado como es el transformador que vemos acá. El tap central del transformador nos va conectado a la tierra del circuito y una parte de una de las bobinas va conectada al triac y la otra parte a la otra parte del triac. El triac que usamos acá fue el BTA16. La señal de corriente que se permite en la compuerta es de 10 a 50 miliamperios y la corriente total que permite el dispositivo entre su main terminal 1 y su main terminal 2 es de 16 amperios. Observaciones. Se logra observar la forma de onda de tensión del convertidor con semiciclos positivos y semiciclos negativos en la corriente de carga, y son de menor amplitud que las ondas de tensión de la fuente. Por lo general, este tipo de ondas se puede obtener típicamente en los ciclos de atenuación de intensidad luminosa, que en este caso fue el bombillo puesto. La segunda observación es que con la ayuda del convertidor de corriente alterna a corriente alterna, logramos hacer un control de flujo de tensión. Esto se emplea a través del triac, por lo que hace una conducción en sentidos opuestos y nos genera un valor en frecuencia constante tanto en la entrada como en la salida del circuito, dándonos un valor de 60 Hz aproximadamente. Como conclusión para este proyecto, podemos ver que la alta eficiencia de esta técnica sobre algunas otras lo hace un práctico dispositivo para la realización de prácticas y aplicaciones, como el control de motores de corriente alterna, controles de iluminación, etc., ya que esto es un dispositivo multifuncional del que podemos hallar muchas funciones para aplicarlas en diversos ámbitos del día a día y circuitos poco convencionales. Una de las desventajas de los amplificadores operacionales es que se necesita tener una fuente de alimentación simétrica, es decir, un voltaje positivo y el otro negativo, pero los dos de igual valor. La desventaja principal de esto es debido a que los dispositivos que generan esos voltajes opuestos, simétricos, son poco accesibles para todo el mundo, debido a su alto costo y su dificultad para un correcto funcionamiento de estos. Otra ventaja importante de los ciclos conversores
reside en su funcionamiento con bloqueo de sus tiristores de forma natural y su carácter reversible, haciendo posible que con cargas regenerativas puedan absorber potencia de la carga y entregar a la entrada.